Vivimos en un mundo digital, ¿verdad? Y en él, la línea que separa lo privado de lo público es finísima. A veces esa línea se cruza sin ningún tipo de permiso y las consecuencias pueden ser terribles. Hoy vamos a analizar una ley que nació precisamente para defender esa frontera. Es una pregunta muy directa, y la respuesta, por desgracia, es que sí, y de forma rotunda. Una imagen, un vídeo, algo compartido en confianza, puede convertirse en un arma en las manos equivocadas. Y esto, ojo, no es una suposición, es la realidad que obligó a que hubiera un cambio legal importantísimo. Para entender bien esta ley, primero hay que irse a su origen. Las leyes no surgen de la nada, muchas veces nacen de la lucha y del dolor de una persona. Y la ley Olimpia tiene un nombre propio, una cara y una historia que lo cambió absolutamente todo. Su nombre es Olimpia Coral Melo. En el año 2013 su vida dio un vuelco terrible cuando un vídeo personal fue expuesto al mundo entero. Lo que debía haber sido algo privado se convirtió en un espectáculo público en contra de su voluntad. Y lo que vino después fue casi tan violento como la propia difusión. En lugar de encontrar empatía, apoyo, lo que sea, Olimpia se topó con un muro de burlas, de culpa y de estigmatización. La sociedad la juzgó a ella, que era la víctima, en lugar de a quienes habían violado su intimidad. Claro, la experiencia de Olimpia no fue solo un ataque personal, fue el síntoma de un problema muchísimo más grande. Un problema que en aquel momento es que ni siquiera tenía un nombre claro en los juzgados. Y aquí está el punto clave de todo esto. Cuando Olimpia intentó buscar justicia, se encontró con un vacío. La ley sencillamente no estaba preparada para la era digital. No existía un delito que describiera lo que le había pasado, dejándola a ella y a muchísimas otras personas totalmente desprotegidas. Es que el contraste es brutal. Por un lado, las excusas, las justificaciones más absurdas como era solo una broma. Y por el otro, la cruda realidad de la víctima, ansiedad, depresión, aislamiento. Esta desconexión tan bestia es precisamente lo que la ley quiere corregir. Y entonces, tras años de activismo incansable liderado por la propia Olimpia, llegó este año, 2021. El año en que esa lucha por fin se convirtió en una ley federal de alcance nacional en México. Un antes y un después en toda regla. Bueno, ya tenemos el contexto. Pasemos ahora a ver qué es exactamente esta ley, qué la define y qué protege. Es fundamental entender su alcance para comprender su poder. Pues en esencia la ley Olimpia no es una ley única, sino más bien un conjunto de reformas que por fin le ponen nombre a la violencia digital y la tipifican como un delito. Se centra sobre todo en la difusión de contenido íntimo sin permiso, protegiendo derechos tan básicos como la intimidad y la dignidad. Y si nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. Esta frase resume la esencia de la ley. Que alguien haya consentido en crear un material privado no le da derecho a nadie, absolutamente a nadie, a hacerlo público. Así de claro y así de simple. Con la ley en vigor, las reglas del juego han cambiado. Lo que antes se escondía detrás de la aparente impunidad del mundo digital, ahora tiene consecuencias legales, y muy serias además. La ley es muy específica, no solo castiga el acto inicial de publicar, que va, también penaliza la amenaza de hacerlo, lo que se conoce como sextorsión, el simple hecho de reenviar el contenido e incluso añadir comentarios ofensivos que echen más leña al fuego. Una aclaración importante. ¿Qué pasa cuando el agresor es menor de edad? Bueno, el sistema es diferente, se enfoca más en reeducar. Pero que nadie se confunda, esto no significa que no haya consecuencias. Las sanciones son muy reales. Y las consecuencias son muy concretas y se adaptan a la conducta. Conductas que, por desgracia, son bastante comunes. Reenviar un vídeo puede acabar en la prohibición de usar redes sociales. Publicar fotos por despecho puede suponer tratamiento psicológico y trabajos para la comunidad. Y la sextorsión puede llevar, en casos graves, hasta el internamiento. Son consecuencias serias. Y esto es clave para entender cómo funciona la responsabilidad en el mundo digital. Formar parte de un grupo de WhatsApp o de una red social donde se comparte este material no te hace anónimo ni inocente. Cada persona que reenvía, que comparte o que comenta es responsable individualmente. Todo esto nos lleva a un principio básico de ciudadanía digital, uno que esta ley pone sobre la mesa de forma muy clara: la enorme importancia de la responsabilidad personal. A veces se tiene esa idea de que lo que pasa en Internet se queda en Internet o de que se puede borrar sin más. Es un error tremendo. Una acción online tiene un impacto real y duradero. Darle a eliminar no deshace el crimen ni cura la herida que se ha causado.
Entonces, ¿por qué es tan importante la ley Olimpia? Pues, en resumen, porque nombra y castiga la violencia digital, porque nos obliga a usar la tecnología con empatía y, sobre todo, porque defiende algo tan fundamental como la dignidad y la privacidad, en una época en la que ambas están constantemente amenazadas. Y esta es quizás la lección más importante de todas. La intimidad de una persona no es un producto de consumo, no es entretenimiento, es un derecho sagrado. Y esta ley nos lo recuerda con una claridad que golpea. Y con esto cerramos. La ley existe, las consecuencias son claras, pero al final del día todo se reduce a una elección personal, una que se toma cada vez que se tiene un dispositivo en la mano. La tecnología nos da el poder de conectar o de destruir. La elección entre el cuidado y el daño está en cada persona.